esa mitología militar también sobre la arrogancia y sobre la superioridad supuesta occidental, como un excepcionalismo frente al mundo, algo que además se repite con las élites políticas y diplomáticas, no solo militares. Os he dicho que hay dos capítulos en estos libros que para mí son fundamentales, ¿no? En el de Sara, lo vuelvo a repetir, donde describe esa izquierda progre, esa izquierda liberal, esa izquierda como forma de vida alejado totalmente de los problemas reales de nuestras poblaciones y funcional a la OTAN. Yo cuando lo leía lo volví a releer y lo volví a releer porque, escribiendo mejor que yo 100 veces, explicaba algo que yo tenía en la mente pero que me era capaz, que era casi incapaz de explicar, ¿no? Con esa claridad. Y veía descritos ahí a todos mis antiguos compañeros, excompañeros o conocidos. Estoy hablando de Pablito, estoy hablando de Alberto Garzón, estoy hablando de Yolanda Díaz. Izquierda de clase media con problemas para las personas de clase media que cada vez, además, como sabéis, existen menos. O sea, problemas para personas que, bueno, con unos problemas menores a los que tenemos en los barrios, que cada día además se van construyendo más y ellos van ayudando a que se construyan más. Esos problemas que no dejan formar una familia, que no dejan acceder a una vivienda, que no dejan irte de vacaciones, que no dejan convivir más que un trabajo tras otro, para que cuando llegues, si llegas a los 67 años o los 70 que nos quieran meter, no tengas ni siquiera dinero para poder descansar y tengas que ser un jubilado con trabajo como pasa en Japón o como ya está pasando en Alemania. Os recomiendo ese capítulo. Y otro capítulo de Martiniov, ¿no? No solo en su prefacio, ¿no? Sino en el primer capítulo, donde describe perfectamente lo que son las élites occidentales. Y me estoy refiriendo de Estados Unidos y de Europa, de los lugares donde vivimos. Incompetentes, absolutamente. Quienes nos mandan son absolutamente incompetentes, sin experiencia en los ámbitos de la guerra real. No han sido militares, no han estudiado en academias militares, ni han servido en fuerzas militares, pero son capaces de diseñarnos un mundo que estamos a las puertas de la guerra, sin experiencia en diplomacia y sin experiencia, por ejemplo, en economía o en las ciencias matemáticas, físicas, de ciencias que explican el mundo. Todas construidas de lo que hablábamos antes, ¿no? En esas usinas universitarias, la mayoría de ellos, y sin menospreciar, sociólogos, politólogos, pero que luego hablan de arte militar, hablan de economía, hablan de geopolítica, hablan de diplomacia. Hasta de ingeniería. Hasta de ingeniería, sin saber nada de ello, ¿no? Y las escribe profundamente, y además comparando, ¿no?, con casos reales de estos expertos, de los que sí habla siempre Juan Antonio, tan expertos, pero que no saben de nada. De nada. Y luego además describe también la construcción de ese imperio de mentiras por medio de las cámaras de eco. Fundamental. Y yo os voy a leer cómo lo empieza, ¿no? Lo dice claramente él, además cogiendo un diccionario cualquiera. La definición de cámara de eco es tan simple como profunda. Un diccionario online nos ofrece esta definición pertinente para el objetivo del libro. Un ambiente en el que las mismas opiniones son repetidamente pronunciadas y promovidas de manera que las personas no se expongan a opiniones contrarias. Esto es donde se forman nuestras élites, nuestros propagandistas, nuestros todólogos, nuestros politólogos. El sesgo de confirmación de la que muchas veces hablamos, pero en una realidad, como hemos dicho antes, de una mitología occidental y neoliberal. Esas élites occidentales son exactamente igual que las subélites de la izquierda caniche. Van en la misma dirección de construir ese partido único occidentalista, ¿no?
Unas dirigencias nos llevan a un enfrentamiento con el declive de la unipolaridad y en la emergencia de la multipolaridad. Y nos llevan estas, cada uno por su lado, a un enfrentamiento que puede ser el final de la humanidad. Y no estamos hablando de amenazas que nos hemos inventado. Estamos hablando de que estamos en uno de los peores momentos de la humanidad, con tensiones tales que amenazan su existencia. Y tenemos que hablar claramente pues, de lo que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado el mundo tanto? La hegemonía liberal de la que hablábamos antes, o neoliberal, trató de legitimar la desigualdad soberana y la impuso, por lo menos en esa bipolaridad, en la parte del mundo que le tocaba, ¿no? Pero luego ya en la unipolaridad se la impuso a todo el mundo, ¿no? Un orden internacional donde la soberanía era para los estados civilizados, curiosamente los occidentales. Y luego había una soberanía reducida para los estados incivilizados, que decidían ellos evidentemente quién eran, ¿no? Es decir, una soberanía plena para el occidente liberal y una soberanía limitada para el resto. Era la asunción, y lo leíamos en películas, en libros, lo veíamos en películas, lo leíamos en libros, lo escuchábamos en la radio, de una hegemonía mundial benéfica que por medio del liberalismo económico y político llevaría, ¿os acordáis?, al fin de la historia. ¿Pero qué pasó? Que ese orden resultó ser un espejismo, otra vez alimentado por la arrogancia occidental. Por supuesto, Rusia, con la expansión de la OTAN, lo entendió como una amenaza a su seguridad. Rusia, cuando pudo quitarse esas cadenas que se le habían puesto después de la caída de la Unión Soviética y reconstruir su estructura industrial, su unidad como pueblo y su unidad en la dirigencia de la nación, exigió, a partir de 2007, que hubiera garantías de seguridad y entendió evidentemente que la expansión de la OTAN, incumpliendo los acuerdos que se habían hecho tras la caída de la Unión Soviética y la unificación alemana, como una amenaza existencial. El mero ascenso económico de China, regalado en una parte por los propios neoliberales, en otra por ese gran pueblo, esa civilización milenaria, como fue la deslocalización, fue vista por el hegemón como un desafío a la primacía mundial de Estados Unidos. Es decir, la globalización fue un proceso neoliberal y del occidentalismo céntrico, mirado, pero que se hizo absolutamente insostenible a partir de esta emergencia y a través de la crisis financiera mundial de 2008, que puso al descubierto un modelo de desarrollo insostenible. Pero si en nuestro propio país lo estamos viendo. Os pregunto cómo vivíamos antes de entrar en la Unión Europea y cómo vivimos ahora después de años de entrar en ese engendro, ¿no? Un orden mundial basado en la distribución unipolar del poder y legitimado en unos valores democráticos liberales universales que tenían que aceptar todos los países del mundo, angloamericanos. Nunca nos olvidemos de esta palabra, pero ya está derrumbado. Porque además, si hablamos en un marco temporal más amplio, podemos afirmar ya claramente, los 500 años de orden mundial liderado por Occidente han llegado a su fin. Y el nuevo orden mundial que está repuntando repudia la globalización occidentalocéntrica en cuanto al dominio de las potencias marítimas, el liberalismo económico y político y esa sociedad civil global de corte liberal. Occidente ya no puede seguir imponiendo las condiciones para la aceptación de los estados como miembros de pleno derecho en la comunidad de estados soberanos y, en consecuencia, el mundo se está reorganizando. La distribución internacional del poder, los ideales, las normas y la naturaleza de la diplomacia. Esta es una reflexión de Glenn Diesen que también os recomiendo que leáis, pero que explica claramente el momento en el que estamos viviendo.
esa caída de ese orden neoliberal impuesto como universalismo. Y entre medias vivimos evidentemente la teoría del caos de Leo Strauss, del straussianismo, el cual lo decía claramente: Estados Unidos proyectará el caos global en 3 regiones críticas. Y pensar si estoy diciendo alguna mentira, pensar en lo que estamos viendo hoy. Estados Unidos proyecta el caos global en 3 regiones críticas: Medio Oriente, Europa del Este y Asia Oriental. Promueve 3 teatros de guerra, lejos de las fronteras de Estados Unidos y cerca de los límites de Rusia y de China. El problema que tenemos, y con esto termino, es que esas élites alucinadas, pero yo creo que las mayores alucinadas, las que viven y deciden nuestros destinos en Europa y en España, están sacrificando Europa y están sacrificando evidentemente España. Están sacrificándola industrial, económica, financieramente, la están sacrificando socialmente, la están sacrificando en ese altar de esa guerra contra sus competidores estratégicos. Y no penséis que los que mandan al otro lado del Atlántico, tanto sea en Londres, en la City, como sea en Washington, no son capaces de sacrificar Europa. No penséis que no podemos tener aquí una guerra como la Segunda Guerra Mundial o incluso peor. Pero si ellos ya lo pensaban, siempre lo pongo como ejemplo y hay poca gente que se lo quede en la cabeza. La doctrina de la OTAN cuando estaba Ronald Reagan, año 1983, lo que comúnmente se llamó la Guerra de las Galaxias y se denominaba Iniciativa de Defensa Estratégica. Crear una defensa que consiguiera un baluarte intocable de Estados Unidos con la posibilidad para derrotar a la Unión Soviética, lo decía en la doctrina estratégica de la OTAN, de sacrificar el teatro de guerra europeo. Eso lo decía Reagan en 1983. Siguen pensando igual. Y nuestros dirigentes siguen siendo lamebotas de estos que son capaces de sacrificar el teatro de guerra europeo. Es decir, a nosotros, a nuestras familias, a nuestra cultura y a nuestra civilización. Muchas gracias. Ya me explicaréis por qué me habéis dejado de mí hablar el último. Te queremos escuchar. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia, daros la bienvenida y decir que para mí ha sido un auténtico honor poder hacer el prólogo de este libro. Yo hacía mucho tiempo que leía a Martianov. Él tiene un blog, ¿no?, en inglés, y bueno, es decir, yo veía, bueno, él hacía comentarios en ese blog, unos más superficiales o más normales, y otros realmente de una profundidad técnica, y digo técnica porque había hasta aparato matemático en su blog, que dices, este sabe de lo que habla, ¿no? Es decir, te percatas inmediatamente, sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, claro, frente a tanto charlatán que aparece por los medios de comunicación como presuntos analistas, y aquí incluyo hasta altos mandos militares que aparecen por los medios de comunicación, que uno no sabe si han estado en la academia militar o se han tirado todo el tiempo en la verbena, porque dicen cosas realmente que un cabo no dice. Un cabo sabe que no puede ser, o simplemente que cobra, ¿no?, como nosotros, que nos habrá llegado el bizum ya del Kremlin hoy. Entonces, bueno, yo tengo que agradecer a la editorial que me permitiera el honor precisamente de hacer este prólogo de alguien al que yo tenía ya en gran consideración, sin conocerlo personalmente, simplemente por leyéndolo, ¿no? Y bueno, pues Martianov habla de geopolítica y habla también de ciencia militar, porque él sí entiende la guerra. Cuando en este libro aparece un título que dice La guerra final de los Estados Unidos, bueno, la parte de Estados Unidos creo que la entendemos todos, pero lo de la guerra a lo mejor no todos lo entendemos, y lo de final
es precisamente lo que explica Martianov. Y claro, uno dice, bueno, ¿qué es la guerra? Bueno, la guerra no es Hollywood. Cualquiera que vea una película de Hollywood no está viendo la guerra. Aunque vea volar cuerpos y muchos tiros y muchas explosiones, eso no es la guerra. Tampoco es la guerra lo que hemos visto en las últimas 3 décadas, que no es más que la doctrina aeroterrestre, la batalla aeroterrestre típica de la OTAN, es decir, ir todos en manada contra un Estado pequeño y casi sin defensas y, bueno, pues tirarse meses bombardeándolo hasta que ya no quede nada y luego ya entramos victoriosos hasta Bagdad o hasta Kabul. Esto lo hemos visto, ¿no? Bien, eso tampoco es la guerra, eso tiene otro nombre y lo estamos viendo en Gaza, por ejemplo, y tiene otro nombre, no es la guerra. La guerra fundamentalmente, para que todos nos lo metamos en la cabeza, es administración de recursos. Eso es la guerra. Administración de recursos. Es un sistema complejo en el cual lo que se trata es de reducir las incertidumbres en un conflicto bélico. Porque todo conflicto bélico tiene un alto grado de incertidumbre. Las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y entonces, bueno, hay que intentar reducir esa incertidumbre. Y entonces para eso son necesarias, bueno, pues toda una serie de cosas, ¿no? Luego voy a decir algunas para que entendamos la complejidad que tiene esto de la guerra y os daréis cuenta entonces que Hollywood y todo esto que hemos estado viendo en las últimas décadas tiene poco que ver hasta la llegada de la guerra en Ucrania. Y bueno, ¿cuáles son estos factores que nos dicen realmente cómo es la guerra? Uno es la planificación de la campaña militar. Esto es, bueno, pues algo que va a llevar un tiempo considerable, porque se tienen que alcanzar una serie de objetivos militares, que se denomina, bueno, pues el centro de gravedad del objetivo de esa campaña. Para eso hay que conseguir una serie de puntos críticos a lo largo de la campaña, porque toda campaña se compone de determinadas operaciones de combate llamadas batallas. Todos podréis recordaréis la campaña de Napoleón en Rusia, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una cosa que conlleva tiempo, y evidentemente son muchos los factores que tienen que ver, son muchas las batallas que se realizan, ¿no? Nos acordamos siempre de Borodino, ¿no? Porque es la más grande y la que fue, digamos, la que determinó en cierta forma el final de la campaña. Pero la campaña lleva mucho tiempo. Y para esto hacen falta una cosa fundamental, que son mandos militares competentes. Algo que en el libro de Martianov, como ha señalado Couso, empieza a escasear bastante dentro de las cúpulas militares occidentales y de la OTAN. Pero bueno, no solamente hay que tener mandos militares competentes, hay que conocer lo que son, en la guerra moderna, las operaciones de armas combinadas. ¿Qué significa eso? Que uno ya no puede lanzar una división de tanques ella sola, porque no llega ni a la Puerta del Sol. Hace falta, sí, fuerzas acorazadas y mecanizadas, pero hace falta también infantería ligera para tomar las posiciones, hace falta artillería para el apoyo del avance, hace falta unidades antiaéreas, unidades de drones, ahora mismo imprescindible, lo estamos viendo en Ucrania, hace falta guerra electrónica, hace falta zapadores, equipos de transmisiones, apoyo de fuego, por ejemplo, helicópteros de ataque, aviación, hace falta sanidad militar, unidades de ingenieros, porque hay que sortear muchos obstáculos, escalones de mantenimiento, porque el material militar se estropea con mucha facilidad, Hace falta unidades de recuperación, porque a veces los vehículos se quedan parados, por averías, por que se han quedado sin combustible, por lo que sea. Han sido medianamente dañados, hay que recuperarlos. Hace falta inteligencia táctica en la zona de operaciones. Fijémonos, una simple unidad de combate en una guerra de verdad, lo habréis oído 1000 veces, una división. Una división suele tener 10.000 efectivos.
y tiene que llevar todo esto que hemos dicho para realizar operaciones de armas combinadas. Intendencia. Ahora. ¿Qué más hace falta? Hombre, una tropa entrenada. Todo lo entiende cualquiera, ¿no? Y oficiales formados que tienen que mandar esa tropa. Y hacen falta factores que no son materiales, por ejemplo, la cohesión de las unidades. A veces dice, ¿y esto cómo se mide? Pues mirad, si alguien ha visto el desfile de las tropas norteamericanas en Washington delante de Trump y ha visto el desfile en Beijing de hace pocos días, puede ver la diferencia y darse cuenta dónde hay cohesión de las unidades militares y dónde es una, no sé cómo llaman, si una fiesta del orgullo o qué otra cosa. ¿Qué más hace falta? O sea, hace falta moral de combate. Y esto es difícil, ¿eh? Moral de combate. Esto no se gana simplemente por estudiar los manuales militares o por estar todos los días formando a las 8 de la mañana cuando se iza bandera. ¿Qué más hace falta? Bueno, pues en esta división nuestra de 10.000 efectivos, tú tienes que tener también tropas para la rotación de las unidades, porque los combatientes pueden estar 2-3 meses en la línea de combate, pero si los tienen más se van a agotar y van a dejar de cumplir normas mínimas de seguridad simplemente por agotamiento. O sea, pensad lo que son 3 meses en la línea de combate, con la tensión todos los días, de no saber si vas a llegar al día siguiente. Y también hacen falta fuerzas de reserva, porque si hay un contraataque enemigo o tienes un éxito inesperado, tienes que explotar ese éxito. ¿Y con qué lo vas a explotar? Si tienes toda la división desplegada, tienes que tener fuerzas de reserva preparadas. ¿Qué más cosas? Hombre, pues en la guerra moderna tienes que tener capacidad de poder atacar en la retaguardia del enemigo, sus líneas logísticas, donde les llegan a ellos la munición y la rotación de sus tropas, etcétera, etcétera. Con lo cual, tienes que poder, de alguna forma, intentar detener, destruir o cortar esas líneas de suministro. Tienes que poder defender tu retaguardia, porque es donde vienen tus líneas de suministros. Por lo tanto, tienes que tener una defensa en capas, según las distancias, y estos son todo equipos militares, tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pues tienes que tener una logística para todo ello, porque de esa división, esos 10.000 efectivos, comen todos los días. Todos los días hay que llevar comida. Todos los días hay que llevarles agua para que rellenen sus cantimploras. Todos los días hay que llevar medicinas, porque, como muchos de nosotros, pues todos los días tendrán que tomar alguna medicina. Muchos tendrán que tomar alguna medicina, pues yo que sé, pues tienen reuma, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Y el combustible. ¿Con qué se mueve todo esto? Con combustible. Todos los días tienen que ir camiones a repostar y a llenar los depósitos de combustible de todas las fuerzas. ¿Y qué más? Hombre, pues ¿qué más va a haber? Pues uniformes, por ejemplo, botas que se estropean con cierta facilidad, complementos, una simple linterna, y hacen falta piezas de recambio para todos los vehículos y para el armamento, y hace falta munición todos los días. Bueno, y a veces para los carros de combate incluso varias veces al día, porque suelen llevar entre 48 y 70 proyectiles. Eso en una zona de combate y en batalla, igual a 2 horas tienes que retirarte para municionar. ¿Qué significa esto? Pues una inmensa flota de vehículos para el mantenimiento de la logística. ¿Y qué significa en definitiva? Pues que también se hace necesario para todo esto una capacidad de resistencia para una guerra prolongada de desgaste, para una guerra industrial de desgaste, porque eso sí que es la guerra. Y para esa guerra, ¿qué se necesita también? Base industrial para fabricar todo eso.
Desde una pieza de recambio hasta fabricar, bueno, pues unos aljibes para distribución de agua, cualquier cosa que os imaginéis. En esa unidad de 10.000 efectivos hace falta una base industrial. Fabricar la munición, la cohetería, los vehículos. Hace falta stock de recursos, porque todo esto se fabrica con materiales. ¿De dónde vienen esos materiales? ¿De dónde viene el acero? ¿Tenemos acerías para cubrir esas necesidades? Esa sería la pregunta que tendría que hacerse un jefe de Estado Mayor. ¿Tenemos suficiente materia prima para fabricar la pólvora, entenderme, es decir, los explosivos? ¿O tenemos que esperar que llegue un barco chino que nos lo traiga? ¿Tenemos una población movilizable? Pensarlo, ¿eh? Y un aparato de propaganda efectivo para que esa población movilizable sea receptiva a una acción militar. Y por último, para todo esto, ¿qué hacen falta? Científicos e ingenieros. Ingenieros que sean capaces de diseñar nuevos sistemas de armas, radares de mayor profundidad, científicos que puedan conseguir aumentar la eficacia de ciertos sistemas de armas. Bien, todo esto es lo que hace falta para la guerra. Claro, Martyanov, ¿qué hace? Pues que analiza los Estados Unidos y analiza los países de Europa y se da cuenta de que esto ya, que no lo hay. Por tanto, entraríamos ya a pensar en qué es efectivamente la guerra final, porque seguramente sería una guerra que llevaría a la derrota. Si no se es capaz de mantener una guerra industrial de desgaste prolongada, al final te ganarán, porque esas guerras solo las gana aquel que tiene base industrial, población movilizable, stock de recursos, científicos e ingenieros y una población movilizable. Y entonces, si entendéis que esto es la guerra, entenderéis perfectamente la tesis que expone Martyanov en su libro. Martyanov, bueno, ya el que compre el libro lo verá, es decir, en el prólogo decimos, él es oficial naval, estuvo en la Academia Naval Soviética. En el desastre de los años 90, a mediados 90, pues se fue a trabajar a una empresa aeroespacial a Estados Unidos, donde, bueno, pues se pudo ganar la vida. Sigue en Estados Unidos. Él, por supuesto, se considera un patriota ruso. Bueno, las cosas de la vida han llevado allí. Y, bueno, pues, gracias a eso, pues, es un amplio conocedor tanto de la sociedad y, por tanto, de las potencialidades de Rusia, como de la de Estados Unidos, porque son años en los dos sitios, ¿no? Las conoce perfectamente. Y lo que hace él, fundamentalmente, es una comparativa, un análisis de las capacidades militares de unos y otros, y llega a esa conclusión que ya os anticipaba, que era la otra palabra del título, final. ¿Por qué final? Porque a pesar de que los Estados Unidos quieren mantener su hegemonía mundial, la realidad es que su supremacía militar va decayendo poco a poco. De hecho, su historial no es que sea muy brillante. Es decir, a ver, la Segunda Guerra Mundial la gana la Unión Soviética, porque allí quedan en el frente del Este el 86% de las unidades alemanas. El resto fue el norte de África, Normandía, el soldado Ryan, y la batalla de Argen, que la perdieron. Y bueno, pues se da cuenta de que hay una serie de factores, fundamentalmente los errores estratégicos, los avances tecnológicos que han tenido las potencias rivales, Rusia o China, y claramente una absoluta falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la guerra moderna, que es esto que yo os estaba comentando. Ellos, bueno, pues habréis visto mucho de los Navy SEALs, los boinas verdes,
Pero claro, es que todo eso tú lo puedes poner en el teatro de operaciones ucraniano y con eso, como mucho, tienes un día, un avance táctico. Has golpeado a lo mejor alguna unidad del enemigo, pero tú con eso no consigues ganar una guerra donde todos los días, se van a utilizar del orden, por ejemplo, de 1,5 millones de proyectiles de artillería. 1,5 millones de proyectiles de artillería. Donde todos los días, un frente en el que hay aproximadamente unos 700.000 soldados rusos y unos 700-800.000 soldados ucranianos, todos los días tienen que comer y beber agua y tomar medicinas. Y todo lo que os he dicho antes. Un Estado Mayor ahora fundamentalmente necesita matemáticos que puedan hacer un estudio, una planificación, como si hubiera que hacer una planificación en una gran empresa de los recursos que se necesitan, tanto humanos como técnicos como materiales. Y eso hay que saberlo hacer. Y en eso Martiano nos viene a decir que en Estados Unidos y en Europa Occidental ya no es posible. Por eso viene eso de la guerra final, ¿no? Esa guerra final. Por decir algunos detalles, ¿no? Bueno, esto es importante, claro, fijaros, en una economía desindustrializada que viene de décadas atrás, porque ahora hablamos mucho de la desindustrialización europea, de la poca industria que aquí quedaba en comparación con China o la India o Rusia. No, es que en los Estados Unidos ya se había producido. Recuerden ustedes lo del cinturón del óxido, alrededor de Detroit y demás. Todas las fábricas norteamericanas de producción, de economía real, ya no existían, estaban cerradas, estaban oxidadas. Eso es el cinturón del óxido. Con lo cual llega un momento en el cual se produce la operación militar especial rusa y en febrero de 2022, para 2023, Kiev ya no podía ella sola mantener la guerra. Tuvo que acudir toda la OTAN a sostener al régimen de Kiev, porque ya no podía sostener la guerra. Para 2024, para finales de 2024, es toda la OTAN la que está agotada, la que en sus arsenales ya no hay capacidad de mantener una guerra de 1.500 kilómetros de frente a esa intensidad. Y entonces empieza a producirse, bueno, ya solo faltaba que viniera el tema de Israel para que de las pocas existencias que iban quedando se tuvieran que reenviar a Israel parte de todo ello. La OTAN no es capaz de mantener el ritmo porque no tiene esa base industrial ni tiene esos stocks de recursos. Ahora podrían intentar escalar como sea, ¿no? Intentar que la OTAN directamente entrara en el conflicto, es decir, meternos a todos nosotros en el conflicto. ¿Y que pensáis que en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria, en Holanda, Portugal, en España, en Grecia, hay una población movilizable, dispuesta a ir a defender los intereses del pulgón verde de Kiev y sus amigos de Londres y Washington? Yo espero que a nadie se le ocurra. Es más, hace poco ya di mi consejo a todos los menores de 30 años. Tengan el pasaporte en regla. Tengan el pasaporte en regla. Por si los locos nos acaban llevando a la locura. Final, ¿no? Y por último, además, de lo que siempre se había vanagloriado el mundo anglosajón, era del control del relato. Y es verdad que nosotros, como vivimos dentro del ecosistema occidental, todavía siguen controlando el relato. Pero en el sur global, en Asia, en África, en América del Sur, pierden el control del relato. Y se vio en una última votación en las Naciones Unidas que solo 40 y tantos países apoyaron una declaración ya contra Rusia. 140 y tantos ya no lo apoyaron. Entonces, una pérdida del relato. Y eso es otro factor también que lleva a la guerra final. Estados Unidos ya no tiene la capacidad de fabricación de armas para ser el gran arsenal.
si la guerra de Israel con Irán dura más tiempo, Israel ya no hubiera tenido misiles para defender sus ciudades. Porque el nivel de producción de la industria norteamericana es bajísimo. Bajísimo. De hecho, para enviarle unas baterías Patriot a Kiev, ha tenido que Alemania donar las que tiene en operativas, mientras en Estados Unidos se las vuelven a fabricar. Y entonces piensan que para finales del año que viene las tendrán. Ese es el nivel, ese es el ritmo de fabricación. Así no se puede pensar que ellos van a ganar la guerra. Si van a la guerra, será su guerra final. Esa es la tesis del libro que yo de verdad recomiendo para tener claro cosas que no les van a contar en ningún medio de comunicación oficial, en ninguna televisión, en ninguna radio, mucho menos en la prensa, que es una cosa que ya coges, y no sirve ya ni para envolver pescado, ni para eso. Yo creo que la tinta envenena el pescado. Finalmente, bueno, por acabar, porque creo que ya estamos en nuestro límite, palabras textuales de Martyanov en el libro: el ejército y la economía actual de los Estados Unidos no será capaz de luchar contra Rusia mediante armas convencionales. Y si lo intenta en una guerra industrial de desgaste prolongada, fracasará. Por tanto, los Estados Unidos y el occidente colectivo han recurrido ¿a qué? Al terrorismo. Y esto lo estamos viendo. ¿Cómo? Intentando eliminar la dirigencia de los países. Lo que ellos llaman ataques de decapitación. Es decir, a ver si con un poco de suerte, si asesinamos a las cabezas, pues así, yo que sé, alguien quiere negociar. Y bajamos esto, ¿no? El terrorismo, ¿no? El arma de los débiles en última instancia. Y concluye Martyanov: el problema al que se enfrenta el nuevo mundo, que de facto ya es multipolar, ya lo ha explicado antes muy bien Javier, es asegurarse de que la guerra final de los Estados Unidos no se convierta en la guerra final del mundo. Porque, lógicamente, ante una situación existencial para Rusia, en la cual toda la manada de la OTAN se le viniera encima, os podéis imaginar cuál sería el final. Que alguien en el Kremlin pulsaría el botón rojo. Y ese sería el final. Entre otras cosas, porque en Rusia sí se tiene muy grabado el dicho de que ¿para qué queremos un mundo si no existe Rusia? Entonces, antes que nos lleven a esa, yo creo que debemos ser conscientes, conocer la realidad. Para eso sirven estos libros. Por cierto, hay edición alemana también, por si alguno quiere. Para eso sirven estos libros. Y siendo conscientes, intentemos evitar que nos vayan a llevar a una catástrofe. Aquí, empezando por un tipo que vive a costa nuestra en la Zarzuela y pasando por todos los demás. Igual que aquí, en el resto de Europa. Porque, no os olvidéis, los primeros bombazos caerán en Europa. Así que muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias a los dos. No sé si se oye. Muchas gracias a los dos ponentes, ha sido magnífico. Y quizá podemos tener unos minutos de preguntas y respuestas, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Sí, a José, bueno, la izquierda, por lo menos, está contra la guerra. Es algo, ¿no? Lo suficiente, ¿no? ¿Contra cuál? No sé. Yo discrepo, luego comento. Vale. ¿Contra cuál? Porque... Y a Juan Antonio, sí, bueno, no he leído el libro, la tesis es posible, pero es que yo hasta ahora veo como un exceso de optimismo. O sea, hay geopolítico, en el mundo está la geopolítica, que se dijo Ucrania cae este verano. O sea, si se está hablando constantemente de se ha roto el frente ucraniano, ¿no? Y bueno, hay sabes que en internet hay YouTube, hay
que ves cómo va conquistando prado tras prado prácticamente. Es O sea, verdad. un avance. No, y eso Bueno, es a veces no, pero normalmente te lo ponen como catástrofe ucraniana y ves y dices, bueno, han sacado los prados aquí. Y dices, bueno, o sea, Sí, la pero pregunta bueno. es, ¿no hay a veces un exceso de optimismo? No, a ver, es decir, cada uno tiene su forma de comunicar. Hay que tener en cuenta que muchos de las personas que se dedican a hacer programas de este tipo y demás, hombre, pues escogen ya una personalidad muy determinada, porque tienen que dar alimento a sus cientos de miles de seguidores. Entonces, claro, bueno, pues es decir, bueno, cada uno escoge su forma. Yo no, en ese sentido, yo no suelo ser de los que dicen tensión máxima. Pero es una forma de comunicar, ¿eh? Lo cierto es que esto, lo que hacen esto suelen tener más éxito, ¿eh? Suelen tener más éxito. No, a ver, la realidad es todos los días se rompe el frente. Pero esto desde hace más de un año. Todos los días hay avances. Pero hay que entender cuál es la naturaleza de la guerra. Piensa que una guerra con drones ahora mismo, tú no puedes, o sea, las fuerzas militares en 20 kilómetros de la línea del frente están sujetas al ataque permanente. Con lo cual, o sea, tú puedes realizar a lo mejor en ese día un avance de 2-3 kilómetros con cierta seguridad para asentarte, es decir, no para avanzar y luego perderlo, es decir, para asentarte. Es decir, los avances siempre van a ser lentos, pausados, porque lo que te interesa es, recordemos, administración de recursos. Lo que te interesa es tener el número mínimo que puedas de bajas. Destruir ciudades. Bueno, sí, pero pero fundamentalmente, o sea, yo me pongo como general de Estado Mayor, ¿no? Y digo, lo primero es, yo no puedo permitir, si yo tengo la famosa división de la que hablábamos antes, 10.000 efectivos, yo no puedo permitirme el lujo que en 3 semanas el 30% de los efectivos se haya caído, porque entonces la división ya queda inutilizada, ya la tengo que retirar. Entonces, eso es primordial. Cuando algunas veces vemos la lentitud en las operaciones, es que la línea de frente ya son 1.500 metros, que es el disparo de un fusil, o kilómetro, o 6 kilómetros, o incluso 20 kilómetros por disparo de artillería. No, es que los drones van más allá. Y la artillería es más ciega que un dron, que va con su cámara y lo vas dirigiendo. Entonces, es necesario ir muy lento. Por otro lado, aquí hay una diferencia entre lo que es la doctrina militar típica, de las operaciones occidentales en la guerra. Bueno, uno recordará, por ejemplo, la Blitzkrieg alemana, ¿no? Que se trata de romper la línea del frente y realizar una ofensiva en profundidad, ¿vale? Eso ahora mismo, como digo, por estas condiciones del frente, no se puede hacer hasta que colapse la línea del frente. El día que colapse la línea del frente, y ahí sí ha habido cierto optimismo, algunos decían este verano, yo calculo que todavía hay para un año, antes de que eso ocurra, antes de que eso ocurra. Pero también es verdad que podría ocurrir el mes que viene, es decir, estamos siempre con un nivel de incertidumbre alto. Podría ocurrir el mes que viene, pero cuando eso ocurra, sí que entonces veremos operaciones en profundidad, pero pues simplemente porque ya la capacidad de las fuerzas, en este caso de la OTAN ucraniana, no podrán detener ya, porque es que estos son ratios matemáticos. Su tasa de reposicionamiento es negativa, la reposición es negativa, su tasa de reconstrucción de las unidades es negativa, su plan de movilización es negativo, es decir, ya empieza a haber demasiados negativos. Sí, todavía le podrán ir surtiendo de armas, cada vez menos porque no hay. Todo el tema de enviar los misiles Taurus alemanes era porque no hay capacidad de poder enviar más Stone Shadows ingleses ni más Scalp franceses. Esta es la realidad. Por eso hablaban de los misiles alemanes. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo. Y esto se ve en muchos indicadores de esto, ¿no? Por ejemplo, en las bajas, ¿no? Solo tienen que ver, por ejemplo, desde primeros de año ha habido intercambio de cadáveres de soldados de uno al otro bando, ¿no?
La relación ahora mismo es de 39 a 1. Por cada soldado ruso que se retorna para ser enterrado en Rusia, van 39 ucranianos. Esto, pues, bueno, es una cifra. Claro, pero si tú ves esta cifra y haces una proyección en el tiempo, ya te das cuenta de lo que va a pasar. Y lo saben, en la OTAN lo saben, no crean que son tan imbéciles, ¿eh? Es decir, o sea, lo que hablan sí, uno ve a Rute y tiene que apagar la tele porque se te puede cortar la digestión, pero los militares del Estado Mayor de la OTAN, claro que lo saben, que no hacen estos cálculos, claro que lo hacen, y lo saben perfectamente, y les da igual, porque les dan igual los ucranianos. Esa es la terrible verdad. O sea, que bueno, sí, es así. Sí, perdona que te llamo Javier, No, te llamo sí. José, bueno, si va para un homenaje a tu hermano. Muchas gracias. No, yo simplemente discrepando, sí, afirmo, la izquierda está con las guerras. La izquierda en la que yo me crié, la que salíamos, fue mi primera manifestación contra la OTAN, sí estaba contra la guerra. Pero yo ya me encontré poquito tiempo después con que éramos una izquierda minoritaria las que nos manifestábamos en contra de la destrucción de la República Yugoslava y Serbia, dirigida además por un secretario general perteneciente al Partido Socialdemócrata Español, el PSOE. Posteriormente a la guerra del Golfo sí, pero porque ahí había intereses por encima, o sea, ni Francia ni Alemania, se estaba echando un pulso al otro lado y se movilizó a toda la población. Pero con Libia ya... Pero posteriormente se ha utilizado, porque además las guerras no son solo cuando se disparan, porque también hay guerras de cuarta generación, hay guerras no convencionales, hay guerras económicas, y aquí la izquierda de nuestro país mayoritariamente ha apoyado la destrucción de Libia, ha apoyado, por ejemplo, el intento de golpe de Estado, que es una forma de destrucción, en Nicaragua. Indisimuladamente lo están haciendo ahora en Venezuela porque Maduro no sé qué, y claramente, y lo vimos en el Parlamento español, han apoyado la guerra de Ucrania, apoyando una junta golpista que desde 2014 ha pretendido imponer la ucranización basada en la ideología de la Segunda Guerra Mundial, de los Shukevich y los Bandera, criminales de guerra, frente a toda su población, que es multidiferencial, porque hay de cultura rumana, húngara, rusa, etcétera, etcétera. Y lo han apoyado. Yo he visto a Irene Montero, a Yolanda Díaz, recibiendo a Zelensky, ¿no?, que representa unos valores. Por eso es por lo que yo lo afirmo ahora. Qué desgracia que esa izquierda ahora sí esté apoyando la guerra y la destrucción de países soberanos, ¿no? Qué tristeza. ¿Alguien más quiere decir alguna pregunta? Pues esta señora, quizá. Sí, he hecho de menos, o a lo mejor se han mencionado, como un arma de guerra la utilización para los soldados de drogas. En cada guerra ha habido un suministro de drogas, Siempre. sobre todo en Irak, en Siria, en todos estos sitios, ¿no? Eso suele ocurrir, sí, es verdad. A ver, muchas veces se ha utilizado, ¿no? Es así. Aquí en España era famoso siempre el coñac a saltaparapetos. Ya, es decir, le echabas 4 tragos al coñac antes de lanzarte al salto, ¿no? Pero cuando se generaliza, que me imagino que por donde va usted, cuando se generaliza, eso indica un problema que he citado yo antes: falta de cohesión en las unidades y falta de moral de combate. Un Vietcong no necesitaba drogas. Un guerrillero del Vietcong no necesitaba drogas, porque su moral de combate era altísima. Y comía un cuenco de arroz blanco todos los días. Es lo que quería para comer. Como para tomarse una pastilla de droga, no sé de dónde. Entonces, eso suele ocurrir siempre cuando hay ejércitos donde su moral de combate es muy baja. Porque es gente a la que han comunicado que no quiere ir a la guerra. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania? Que con la movilización a la gente la están cazando, y digo cazando porque es así, en la calle. Pero vamos, en el autobús, en el gimnasio.
Paseando el otro día lo escuché, paseando al perro. Se llevaron a uno y dejaron al perro allí, al pobre. Y se lo llevaron directamente a Cuatrillo y después para el frente. Entonces, esta gente, ¿cómo va a aguantar en el frente? Pues para hacerlos aguantar, hacen que acaben dependiendo de una sustancia, de drogas. Luego además habrá la corrupción pertinente, de cómo se distribuye, quién gana con eso, el que ya se ha enganchado querrá más. Luego ya hay toda una problemática, ¿no?, añadida, posterior, pero suele ser por esa razón. Por eso decía que entre las condiciones para ir a una guerra se tienen que dar también esas. Y esas no son materiales, fundamentalmente son de formación, de moral, social, de combate, es decir, es otra cosa. Y solamente un punto, aparte de lo de las drogas, el tema de las drogas, es el aprovechamiento de los cadáveres o de los cuerpos heridos, por ejemplo en Ucrania, hay una industria de órganos, sí. Kosovo también, de órganos. Israel. Eso apenas se oye, bueno, yo lo veo... Pues, Sí, no, primero te dirán que es una teoría de la conspiración y cosas por el estilo, ¿eh? Pero ahora lo comentará Javier, pero efectivamente eso se ha dado ya en más guerras, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un comercio de órganos. O sea, eso a ver, a nadie en el frente se le ocurre que a un compañero que han matado le vas a quitar los riñones, salvo que haya un mercado que ya te ha avisado que te va a pagar tanto por cada órgano. Luego, es decir, es que hay una cuestión previa. Perdón, en Yugoslavia, solamente un punto. ¿Qué otra persona aquí? Termino enseguida. En Yugoslavia, la comisaria, o bueno, no me acuerdo del Ponte, me parece que se llamaba, denunció en un libro que había un edificio cerca de Albania, me parece que era, dedicado a extracción de órganos de gente sana que era serbia y que raptaban, y eso está documentado. Sí. O sea, la UCK, que es un grupo terrorista que se utilizó para crear la entidad artificial e ilegal, que sí, eso sí rompió la Carta de París y Helsinki, lo rompió la OTAN, creando esa actividad, esa entidad donde además está la base del Gran Monestir, una de las... Kosovo, ¿no? En Kosovo, me estoy refiriendo a Kosovo, está documentado el tráfico de órganos por parte de esos grupos terroristas que apoyaba la OTAN, exactamente igual que el cortacabezas en Siria. También se sabe por denuncias de los palestinos que los sionistas lo utilizan. O sea que no es algo, para nuestra desgracia, porque es un horror que se mantengan este tipo de cuestiones, porque el neoliberalismo y el capitalismo amoral llega a estos niveles de traficar con los órganos de los combatientes. Porque hay un mercado, Es más, que si ustedes miran en Google, miren los que han sido detenidos por participar en ese mercado. Igual son todos del mismo pueblo. Eso de Israel, ¿no? Porque es donde tienen más tráfico. Por eso. De órganos. Por eso. Hice la última pregunta, una última pregunta. No sé, micro. Yo, bueno, que aprendo de ti a tener paciencia con aunque me exaspera la actitud rusa, francamente, yo te pregunto, ¿para cuándo calculas que puede caer Odessa? Todavía no estamos ya. A ver, si tuviera los planes del Estado Mayor, yo te diría más o menos ya por el... Pero siendo así, a ver, yo por lo que veo en cuanto a las bajas, por ejemplo, otro dato que se puede obtener, ¿no? Uno puede ver el número de kilómetros cuadrados que las fuerzas rusas van liberando mes a mes. Y entonces puede ver cómo existe desde los últimos 12 meses que hay una tendencia al alza. ¿Sabes? Es decir, con lo cual, esto es otro indicador que me dice que al final, a este ritmo, yo creo que más de un año va a ser difícil que puedan aguantar, ¿eh? Muy difícil. Lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está la incertidumbre? Estoy seguro que si luego en vez de durar 12 meses, dura 14, diré, joder, ¿ves? 12 meses y todavía no acaba, ¿no? Pero también puede ocurrir que dentro de 2 meses, 3 meses, el tinglado se venga abajo. Pero no ya por el avance
de las fuerzas rusas, sino porque los ucranianos digan basta. Los propios militares ucranianos un día ya se harten del todo y digan, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y es que, es decir, la situación animal ya puede ser en cualquiera de los sentidos, con lo cual la incertidumbre es grande. Claro, si te digo 12 meses, me va a venir luego otro y me va a decir, mira, en 2 meses, anda, que me da capacidad de previsión, ¿no? Con lo cual vamos a hacer, yo creo que racionalmente, intento racionalmente pensar que a este ritmo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la batalla actual de Pokrovsk, el Estado Mayor ucraniano ha echado todas las reservas que le quedan. Es decir, y eso se ve porque en el momento que hay una ruptura del frente en cualquier otro sitio, se avanza casi sin dificultad. O se para, porque lógicamente intentan contenerlo, y hasta el siguiente salto que será en otro lado. Pero, dices tú, bueno, saltos por aquí, saltos por allá. Sí, saltos por aquí, saltos por allá, pero en lo que vamos de año son 4.000 kilómetros cuadrados liberados. 4.000 kilómetros cuadrados, oye, mirar, porque hay provincias españolas, para incluir 4.000 kilómetros cuadrados, al final tienes que sumar alguna que otra provincia española, O sea, no estamos hablando de pequeñas zonas. Entonces, bueno, y por otro lado también hay que entender cómo es la guerra de desgaste. Muchas veces tú lanzas un ataque para atraer las reservas del enemigo y ya no te preocupas de avanzar más, sino de destruirlas. Porque la destrucción de esas reservas es lo que te va a permitir avanzar luego por otro lado mucho más rápido. O sea, que es decir, aquí entraríamos un poco ya en lo que son las planificaciones de operaciones de campaña, eso que decía antes, ¿no? Es decir, pensar eso, que muchas batallitas se conjuntan en una campaña, en un plan de campaña. Y ese plan de campaña, al final, tiene un centro de gravedad, que es el que hay que dirimir. En el caso de los combates del grupo de ejércitos centro, que es la zona de Kramatorsk-Slaviansk, ese es el objetivo. Cuando caiga eso, saque de todo, más. Ya no hay nada. Entonces, a partir de ahí sí que puede haber una presión en profundidad. Y donde además la moral del ejército ucraniano, lógicamente, ya estará absolutamente por los suelos, porque es su última línea de defensa realmente construida, con capacidad. Mira, otro detalle. En el avance precisamente en esa zona centro de Donetsk ha habido unidades rusas que han llegado a fortificaciones ucranianas que estaban vacías. No había soldados ucranianos. No ha habido que combatir por ellas. Si uno va sumando todos estos indicadores, pues efectivamente no creo que le pueda quedar. Yo, calculo que un año, porque yo pienso, y esto ya sí que es una idea mía, pienso que el Estado Mayor ruso está pensando no solo en Zaporozhia, en Gerson, en Donetsk y en Lugansk, está pensando también en Mykolaiv y en Odessa y en Kharkov. Muy bien, pues muchísimas gracias y pueden ustedes conseguir el libro allí.